Cordial saludo, apreciados estudiantes, y bienvenidos a esta clase de regresión lineal y correlación. Soy Jorge Yair Sánchez Ríos, su docente de estadística descriptiva, y bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hablar de la manera a través de la cual se pueden calcular o determinar la relación entre dos variables en un momento determinado. Cuando hablamos de regresión, pues justamente nos referimos a ese proceso de estimar o de calcular una variable en función de otra. Y cuando hablamos de correlación, lo que estamos determinando es ese grado o esa fuerza de relación o de correlación que existen entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, la regresión es el método matemático que puede ser o muy sencillo, como en este caso la regresión lineal, o mucho más complejo como la exponencial, la algorítmica o la parabólica, o la potencial, por ejemplo, ¿sí? Y la correlación es lo que nos permite determinar ese grado de dependencia entre una variable y la otra. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con esta clase. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar un ejercicio ya propiamente dicho de este tema. Entonces, para ello he traído a colación el siguiente ejercicio. Entonces, se registran las cantidades de un compuesto químico Y que se disuelve en 100 gramos de agua a distintas temperaturas X, es decir que la temperatura para este caso es nuestra variable X, o sea la variable independiente, y la cantidad de ese compuesto químico va a ser la variable dependiente, ¿de acuerdo? Con esto o con este ejemplo, pues también les dejo claro que este tipo de estadígrafos también aplica para cualquier contexto, sea un contexto financiero, administrativo, empresarial, social, poblacional, de cualquier índole. Desde que tengamos una variable dependiente y una variable independiente, pues vamos a hacer justamente o vamos a poder aplicar todos estos procedimientos para en últimas poder llegar a hacer unas predicciones, que es básicamente lo que nos permite hacer la correlación. Entonces, para ello, primero, ¿qué vamos a hacer? A elaborar el diagrama de dispersión. ¿Para qué lo hacemos? Pues justamente para que a simple vista podamos determinar inicialmente si existe o no una correlación, ¿sí? Simplemente el diagrama de dispersión lo que nos va a permitir es a simple vista observar que las variables sí parece que tienen una relación, ¿sí? No podemos estar 100% seguros, pero ya lo que vemos por la tendencia en la que empiezan a ubicarse en los grupos, los puntos, perdón, o a agruparse, los puntos empiezan a unir, que de cierta manera se toma esa línea o esta formita como de un tubo, como de un túnel, pues ya eso nos permite justamente ¿qué? Pues determinar que va a haber una correlación. ¿Qué es lo que se busca? Pues determinar una línea que pase por en medio de los puntos de una manera equidistante para cada una de las coordenadas. Entonces, aquí yo ya tengo adelantado mi diagrama de dispersión. ¿Cómo se hace? Pues simplemente vamos ubicando en el eje de las X, pues va a estar la variable independiente, que en este momento es la temperatura medida en grados Celsius, y aquí en el eje de las Y tenemos entonces la variable gramos, que es la cantidad que estamos midiendo. Entonces simplemente lo que hacemos es el dato X lo ubicamos en su respectivo eje y el dato de Y pues lo ubicamos en su eje de las ordenadas. Entonces estos números se nos convierten como si fuera esa dirección en la cual va a entrar a vivir ese dato, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo adelantado hasta el 6542, que es el dato número 12. Siempre en la correlación o en este tipo de estadígrafos pues vamos a encontrar pares de datos, ¿de acuerdo? Siempre para un dato de X debe haber un dato Y, y para un dato de la variable Y debe haber un dato para la variable X, para poder proyectar nuestro diagrama de dispersión. Lógicamente usted lo puede hacer en cualquier programa para hacer ese tipo
de diagramas, pero lo importante es que usted aprenda cómo se construye de manera manual. Entonces, vamos para el dato número 13, que es la coordenada es 70, 48, 70 en el eje de las X y 48 en el eje de las Y. Y tenemos 70, 48. Muy bien. Ahora, dato número 14, o par número 14, 75, 51. Entonces, 75 en el eje de las X y 51 en el eje de las Y, que viene siendo por acá. Muy bien. Y por último, entonces tenemos el dato 80, 49. Entonces buscamos nuestro 80 y el 49 está por acá. Entonces, con base en esto podemos determinar que pues, hasta el momento, a simple vista, parece que hay una correlación entre las dos variables, pero ojo con esto. ¿Por qué existen esos otros estadígrafos? Porque pues no es confiable o no es 100% seguro el análisis que vamos a hacer acá, porque es simplemente un análisis subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vámonos al ejercicio que tenemos en la hoja de Word. Entonces, bien, vamos a calcular, ya teniendo en cuenta que según nuestro diagrama de dispersión, los puntos están de cierta manera cercanos y toman una forma aparente como de línea, ¿sí? En este caso es ascendente. Entonces ya podemos entrar a mirar cómo calculamos la covarianza, cómo calculamos la ecuación de la recta, cómo interpretamos esos dos coeficientes. Vamos también a partir de esta ecuación a estimar la cantidad, es decir, hacer esas predicciones del producto o de la cantidad de producto que se disolverá cuando el agua esté a 20 grados centígrados y a 55 grados centígrados. Y por último vamos a determinar el coeficiente de determinación, que se simboliza con R al cuadrado, y vamos a explicar eso qué significa, ¿de acuerdo? Pero antes es supremamente importante lo siguiente: ¿cómo organizamos la información en una tabla? Pues para ello que vamos a requerir, permítanme, voy a mover la cámara para no estorbar por acá. Listo, ahí estamos mejor. Resulta que para poder hablar de regresión necesitamos tener ya estos datos en nuestra tabla. Primero vamos a sacar la sumatoria de todos los datos de X, sumatoria de todos los datos de Y, porque necesitamos calcular las medias, tanto de X como de Y. Entonces, para ello, pues sabemos que la media es igual a la sumatoria, recuerden que sigma mayúscula significa sumatoria, de todos los valores de X sub I, que en este caso es la variable independiente, sobre N, que es el número de datos. En este caso tenemos 15 datos, ¿de acuerdo? Esto yo lo puse pues a manera de información, no es necesario colocarlo, pero si para usted le es mucho más fácil numerar la cantidad de datos, pues perfecto, no hay inconveniente, ¿sí? Luego hacemos el mismo procedimiento con la variable Y. Sumamos todos los valores y lo vamos a dividir entre 15, que es el total de pares de datos que tenemos, para poder determinar la media de la variable independiente. Luego, ¿recuerdan cuando se determina la varianza que hay que calcular las medidas de dispersión o los puntos de dispersión? Entonces hacemos lo mismo. Entonces, a cada dato de X le vamos a restar la media, y esto lo hacemos con los 15 datos. A cada valor de Y le vamos a restar la media, que es 27.87, y nos va a dar estos valores. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a necesitar la sumatoria de los productos entre esas diferencias, ¿sí? Entonces debemos tomar todos los valores o de los puntos de desviación de la variable X por cada uno de los puntos de desviación de la variable Y. Entonces, para ello multiplicamos
menos 35.87 por menos 19.87 y nos da 712.7369. Y así sucesivamente con cada uno de los datos multiplicamos estas dos columnas y al final sumamos. Un dato supremamente importante, por favor, y es que en estos resultados que nosotros vamos a calcular debemos garantizar o mantener 4 decimales, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues justamente para ir haciendo que nuestros datos sean muchísimo más ajustados y no nos queden por ahí como medio volando ciertas cosas. Entonces para ello pues vamos a trabajar con 4 decimales, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo estos datos, ahora ¿qué vamos a hacer? Procedemos a estos valores o a estos puntos de desviación, estas puntuaciones de desviación, las vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Hacemos lo respectivo con cada uno de los datos y vamos a tener la sumatoria. Es decir que vamos a ir alistando los insumos para poder aplicar las fórmulas que ya más adelante las vamos a ver, que es algo supremamente sencillo, ya se van a dar cuenta. Lo mismo hacemos con todas las puntuaciones de desviación de la media para la variable y, las vamos a elevar al cuadrado. Usted lo puede, es decir, ¿cómo se eleva al cuadrado? Pues usted en la calculadora abre paréntesis, quita el número, cierra el paréntesis y le da la opción elevar al cuadrado o multiplica el número por sí mismo, es decir, sería menos 19.87 por menos 19.87 y tendríamos el 394.8169. Mantenemos 4 decimales también, sumamos y tenemos aquí los datos. Ahora vamos a calcular la covarianza. Esta covarianza pues, es una nueva medida que encontramos en este caso. Entonces, esta covarianza es una nueva medida que aparece ya en este tipo de estadígrafos, por lo menos en lo que han venido manejando conmigo. Y pues básicamente lo que hace es determinar la variación conjunta que hay entre la variable x con respecto a la media y la variable y con respecto a su media y dividido entre ¿qué? Pues entre el número de datos, ¿sí? Entonces fíjense que este dato, esta sumatoria de acá de x menos x media por y menos y media, esta sumatoria no la traemos para acá porque decimos que la covarianza es igual a la sumatoria de los productos de las diferencias de las desviaciones entre el número de datos, que es 15, y simplemente lo que hacemos es reemplazamos el dato, dividimos entre 15 y nos da 713.1262. Seguimos manteniendo los 4 decimales que les venía hablando. Importantísimo, por favor, que tengan en cuenta ese aspecto. Listo, entonces ya tenemos el primer literal, ya elaboramos el diagrama de dispersión, ya calculamos la covarianza. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta de regresión para que podamos pues, hacer esas predicciones de productos posteriormente. Entonces, vamos a continuación a hablar justamente de eso, de qué es la recta o la ecuación de la recta de regresión.